es una situación que más bien tiene que ver con todo un proceso de construcción social. Y esta construcción social tiene toda una raíz ya de unos 50 años, ¿no? 50 años. Y esto por la situación de que los sectores populares a los que me pertenezco, o sea, han estado buscando la manera de cómo enfrentar y solucionar los problemas que tienen, ¿no? Entonces, existe algunas maneras de solucionar esos problemas. El uno es sentarse y esperar que el Estado resuelva, ¿no? Y también a través del Estado, el municipio, resuelva los problemas de la gente. Esta situación no se da en la práctica. El municipio se mueve fundamentalmente bajo determinados intereses, ¿no? Intereses muy fuertes que hacen que se atienda o no se atienda a la gente. La otra es la solución en base a la empresa privada, ¿no? Que es una solución indudablemente para quien tiene plata. Tanto es así que, por ejemplo, procesos como la Ciudadela Kennedy, que fue un proyecto gigantesco en el norte, ¿no? Fue especialmente poblado por gente del sur que quería salir de la pobreza, hacer inversiones que estaban dentro de su marco, no era para todos, sino para aquellos que podían pagarse, ¿no? Y se trasladaron allá, o sea, pensando mejorar las condiciones materiales de vida. Entonces, esa es una fórmula empresarial y privada, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero vivir en un barrio, lo que yo quiero es vivir cómodamente en un conjunto habitacional, ¿no? En un conjunto habitacional, donde que yo me relaciono con mi vivienda a través de la cuestión de una transacción económica, no una relación o interrelación comunitaria. Entonces, hay algunos necios en la sociedad, aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Habemos, entre esos yo me incluyo, ¿no? Que decimos, a ver, no es a través de la cuestión económica, porque a través de la cuestión económica, quien se beneficia fundamentalmente es el constructor, es el vendedor, es el dueño, ¿no? Entonces, yo puedo tranquilamente dedicarme a eso, pero no está en mis genes, no está en mi esencia, no está en mi ser, ¿no? Ponerme a explotar. Yo fui explotado, yo trabajé en la fábrica internacional como obrero, sé perfectamente qué es lo que significa tener que vivir de un salario, ¿no?, que no te alcanza, ¿no? Y mientras tanto, los otros siguen acrecentando su poder. Hace algunos pocos años tuve la oportunidad de sentarme en la misma mesa, ¿no?, y conversar frente a frente con el presidente del directorio de la fábrica internacional. Y yo, que ya dejé de ser obrero, pero que tengo todavía esos recuerdos, éramos iguales. O sea, éramos dos seres humanos que no nos hacía diferencia más que él tenía muchos millones y yo no tenía nada, ¿no? Pero en inteligencia, él siempre ponderó, ¿no? O sea, mi capacidad, mi inteligencia, absolutamente todos mis méritos, ¿no? Y claro que yo estaba jodido económicamente, ¿no?, y él estaba muy bien económicamente. Esa era la única diferencia, ¿no?, que él había puesto toda su vida y todas sus energías para eso, ¿no? Bueno, entonces, frente a esta situación, a ver, la propuesta es, nosotros sí podemos, en base de la unión, en base de la solidaridad, en base de la participación, en base de la cooperación, en base de la autogestión, o sea, poder solucionar nuestros problemas. No necesitamos
que el Estado venga a solucionar. No necesitamos que alguien, ¿no?, venga con su plata y se ponga a resolver nuestros problemas, o sea, pasándonos la cuenta. O sea, esos serían los principios con los que funciona la cooperativa. Efectivamente, Ya, no, correcto. efectivamente, no. Y no es únicamente los principios que funciona, cómo funciona la cooperativa, sino una propuesta, ¿no?, una propuesta social diferente de la solución de los problemas que son acuciantes, que son mayoritarios para la sociedad. Entonces, a ver, en un momento en el cual el trabajo que únicamente nos dicen, o sea, lo puede dar la empresa privada, y la empresa privada dice, ya no doy más, no recibo un solo trabajador. Para un puesto hay 200, 300, 500 personas. O sea, eso significa que definitivamente por ahí no hay posibilidad, no va. La otra situación, en un Estado que creció tanto y tanto, ¿no?, que se habla de 500.000 de personas que están dependiendo del Estado, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿no?, que están en primer lugar expulsando. No, ya no da más esta situación. O sea, tienen que salir, tienen que quedar reducido, ¿no? Entonces ya no hay posibilidades de ir a presentar carpeta en el Estado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, la alternativa es, o sea, desarrollemos proyectos nosotros mismos. No nos podemos cruzarnos de brazos y esperar morirnos, ¿no? O esperar nuevamente hacer esas salidas. Hoy más que nunca son explosiones sociales, ¿no? Las salidas masivas de gente de Venezuela, de gente de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, esto, o sea, a ver, yo no me veo en la posibilidad, ¿no?, de ir, de emigrar. Yo no quiero. O sea, he visto cómo están los migrantes. O sea, es terrible la situación. Yo no quiero, ¿no? La otra, que a lo mejor mis fuerzas mismos no me van a dar, ¿no? Entonces, la otra, estar esperando, ¿no?, que me tiren alguna migaja del Estado, ya sea vía subsidio o vía un trabajito de por allí, ¿no? Eso es vegetar, eso es anularme como ser humano, ¿no? Y la otra, ¿no?, ir a alguna empresa privada donde que me van a decir cuántos años tiene, por lo tanto usted ya no puede trabajar, porque aquí únicamente recibimos hasta de 40 años, nada más. Entonces, frente a eso, es allí donde está, ¿no?, la clave. A ver, y me he dedicado toda la vida, me he dedicado a esto toda la vida, ¿no? Entonces, esto significa, ¿no?, ser autogestionario. Ser autogestionario es tener una soberanía propia, es creer y estar convencido, ¿no?, que yo también tengo poder. Me da la inteligencia, me da mi formación, me da la relación con los demás, ¿no? Cuando me uno con ese poder, con otro poder, que está en las mismas condiciones, o sea, es como se constituye un poder, ¿no?, solidario. ¿Qué es ser solidario? No es ver por los más pobres. Eso es limosna, eso es caridad, eso es, en todo caso, un sentimiento de compasión. La solidaridad no es eso. La solidaridad es unirme con otros que están en la misma condición mía, ¿no? Y, o sea, poder afrontar de manera colectiva, ¿no? La otra, la autogestión, la solidaridad, la cooperación. La cooperación, o sea, tiene unas bases de funcionamiento. La democracia, la participación, ¿no?, el respeto, el diálogo, ¿no?, ese tipo de cosas. Sobre eso es lo que desarrollamos, o sea, la solidaridad. La otra tiene que ver con la situación, ¿no?, de convertir esa solidaridad ética en solidaridad económica, ¿no? O sea, se trata únicamente de eso, ¿no? O sea, que nos unimos, coincidimos de manera ética, ¿no? Hay que materializar. Claro, vamos materializando. ¿Qué tal si nos lanzamos a desarrollar un proyecto, ¿no?, que en base a la amistad que te tengo, en base a la relación a la confianza que nos tenemos, ¿no?, vamos haciendo tal cosa? Entonces se trata de eso, ¿no?, estableciendo reglas de juego.
Indudablemente esas reglas de juego en una sociedad como esta, definitivamente son bastante difíciles, pero no imposibles. Bastante difíciles, pero no imposibles. Ante esto, he estado trabajando. Y ha habido experiencias, porque no se trata únicamente en la cuestión de hacer un barrio, de hacer una ciudadela o de construir vivienda. No. O sea, va muchísimo más allá. Puedo unirme entre educadores, entre profesionales, para constituir una escuela. Una escuela que sea mucho mejor que cualquier escuela fiscal, que cualquier escuela municipal, que cualquier escuela privada. Se podrá hacer una mejor. O sea, poniéndonos de acuerdo un colectivo de gente que conoce la materia. Y no es que si será o no será posible, lo hicimos. Hicimos una escuela que se llama Unidad Educativa Solidaridad. Y esa escuela se convirtió en colegio. Y ese colegio iba a convertirse en universidad. ¿Qué tal? ¿Eso es posible o no es posible? No sé, para mí es posible. Únicamente lo que hay que encontrar a la gente adecuada y precisa, ¿no? Y emprender. Emprender indudablemente es muy sacrificado, ¿no? Entonces, es la una, ¿no? Que podamos construir viviendas de alta calidad, excelentes, ¿no? Con un grupo de gente que sepa de construcción, ¿no? Lo hicimos. Nuestras construcciones son mucho mejores que de muchas empresas privadas. Claro, ya tienen ese valor agregado de responsabilidad, de seriedad, de compromiso, de ética, ¿no? O sea, el hecho es de que nos vienen a contar a nosotros algo que ningún constructor está para soportar, y que es contar cuántos baldes de agua le ponen en la mezcla como fiscalización. Pero el hecho es de que nosotros aceptamos y de buen agrado, porque la clave de una buena construcción está en el tipo de mezcla que se hace, ¿o no es así? ¿No? Entonces, y que incluso hasta se convierta en el laboratorio. Los proyectos de vivienda de interés social, bien hechos, bien formulados, bien planteados, se conviertan en las aulas para los estudiantes de arquitectura o de ingeniería. Ese es nuestro planteamiento. Entonces, esto significa indudablemente cambiar totalmente el concepto, que la realidad en primer lugar no es únicamente una realidad concreta de esta mesa, de esta silla, no, sino que la realidad es también aquello que nosotros somos capaces de crear y convertirlo en realidad, pues, ¿no? Entonces, ¿nuestra realidad puede funcionar de esta manera? Claro que sí. Entonces, es crear una realidad subjetiva. ¿Es que acaso el dinero no es una realidad subjetiva? ¿Usted creerá que $1, el papel, un billete de $1 o la moneda cuesta $1? Eso no se la debería creer nadie, pues. Pero el hecho es de que nos meten el cuento de que están las reservas, ¿no?, que garantizan que esa moneda, ¿no? O sea, eso no es un cuento. Esa es una realidad subjetiva. Y hay realidades subjetivas más poderosas. Pero ¿quién me dice que existe un Dios que es el que determina nuestra existencia? Pero es una realidad para muchísima gente, ¿o no es así? Entonces, no es realidad para mí, ¿no? Entonces, este tipo de realidades es lo que nosotros también, en base de cuestiones objetivas, ¿no? Por ejemplo, un terreno, por ejemplo, la necesidad de la gente, la existencia de la gente, ¿no? Realidades objetivas, o sea, nosotros construimos realidades subjetivas y que decimos esto funciona porque funciona, porque hemos decidido que funcione. Entonces, ¿quién no le interesa que estas realidades, que son construcciones sociales, puedan implementarse? Es especialmente los dueños del poder, tanto económico como político. Y es increíble.
es, es en este momento la academia. La academia que mete en la cabeza a los formados o en formación, a los estudiantes, ¿no? Que se les está entregando conocimientos científicos. Entonces, conocimientos científicos, o sea, cuando surge la ciencia conflictúa con la religión. La ciencia conflictúa con la religión. ¿Por qué? La religión pone verdades absolutas. Esto hizo Dios y punto. Y se acabó. Ahí está la respuesta, ¿no? La ciencia dice, no, yo tengo que comprobar. Y hasta ahora, como no encuentro a Dios, ¿no?, yo respondo. Y va desarrollándose al extremo tal que el momento en que se separa, ¿no?, o surge la ciencia, el hombre tiene la capacidad de llegar a las estrellas. Porque caso contrario, o sea, la religión decía que la Tierra era plana, que el centro del universo era Dios, que Dios había, y toda una serie de cuentos que eran, o sea, que quien no creía eso simplemente iba a la hoguera. O sea, terrible. Entonces, entramos, ¿no? Y hoy la ciencia ha avanzado tanto, ¿no?, que, o sea, comienza ya no a ser ciencia, deja de ser ciencia y se convierte en profesión de fe. La ciencia siempre cuestionó, nunca llegó a decir, he concluido un conocimiento científico. No, siempre está abierto a seguir buscando más. El momento en que dicen, no, hasta aquí llega la ciencia, como dicen algunos profesores, esta es la última palabra de la ciencia. La ciencia no tiene que tener la última palabra. Entonces, se convierte en profesión de fe, se convierte en religión. ¿Y qué son ustedes? Son repetidores de una religión. O sea, porque no dejan abierto, ¿no?, o sea, las puertas a esa realidad objetiva y subjetiva en la que se mueve la gente. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que tiene que ver con la cuestión, porque lo que quiero es arribar a una situación, ¿no?, de que no nos queda más a alguna gente, o sea, estar buscando cuáles son los mecanismos, ¿no?, para resolver problemas, para satisfacer, ¿no? Esta situación, por lo menos para mí, tiene que ver con dos cosas. La una, muy propias mías. La una, subsistir. Esta es una manera de cómo yo también subsisto, ¿no? Pero la otra es una manera de vivir la vida. Es una cuestión que tiene que ver con cuál es el objetivo de mi vida. Entonces, tenía la posibilidad de fijarme como objetivo el vivir rodeado de riquezas. O la otra es vivir plenamente, en una buena relación con la gente, conmigo mismo, con mi familia, con todo el mundo, ¿no? Y si yo me dedicaba a hacer riqueza, o sea, la vida me iba a apartar, esa vida me iba a apartar de lo que iba a ser una vida de plenitud, una vida llevadera, una vida agradable. Lo que hago me llena de mucha satisfacción. Satisfacción que podría haber yo, si tenía dinero, comprado. Pero es una satisfacción que nunca se llena cuando va por ese lado material. Entonces se tiene que incluso llegar a extremos de crear una felicidad artificial, que es la de la droga, que es, o sea, esta situación de, como no encuentro esa satisfacción, empiezo artificialmente a crearla. No, bueno, entonces decidí, y a ver, vengo desarrollando muchos proyectos, ¿no? Pero nunca hubiera sido posible si yo solo me hubiera puesto a hacer, sino que siempre ha habido colectivos que han estado coincidiendo con lo que yo he planteado o ha planteado otro.
Entonces, ahí ya no puedo hablar de yo, sino de nosotros. De nosotros, ¿no? Entonces, la primera, estuvimos en la lucha de los pobres. Y nos dimos cuenta, ya de por allí, cuáles eran los límites de la política. Ya, ¿eso más o menos en qué años era lo de la lucha de los pobres? En el año 80. Ahí empezó la lucha de los pobres. Sí, en el año 80. Ya. Entonces, que termina siendo un proyecto más manejado por la política, porque no teníamos toda esta experiencia, no teníamos esta visión, no teníamos, ¿no? Entonces, posteriormente, nos separamos, hicimos en ese intermedio algunos proyectos especialmente relacionados con vivienda, como es una ciudadela que se llama la Concepción, aquí en el sur. Otra que ¿Ese qué año era? En el 84, 88, ¿no? Otra que se llama en el mercado mayorista, Juan Montalvo, ¿no? Y así. Entonces, siempre tratando de incorporar nuevos conceptos, ¿no? Para los 90, constituimos la Asociación de Cooperativas Solidaridad, que era un conjunto de cooperativas, no era una sola, que aglutinaba siquiera unas 2.000 familias, pero que estaba integrada por muchas cooperativas. Llegaban a tener unas 17 cooperativas. Esto significaba de que en vez de ser una sola que tenga 10 dirigentes, teníamos 17 cooperativas que sumaban en dirigentes nomás 170 dirigentes. Entonces, esto significaba de que profundizábamos la participación, profundizábamos la democracia, profundizábamos con la gente, ¿no? Los niveles de formación, de conciencia. Llegamos a desarrollar un proyecto para unas 2.000 familias, ¿no? Pero no teníamos aún todavía claro, o sea, la propuesta, porque únicamente nos dedicamos a fraccionar el terreno y entregar a cada uno su terreno para que cada uno desarrolle. Entonces, para el año, especialmente 2000, logramos, al terminar este proceso de entrega de terrenos, bastante bien, muy conveniente para la gente, pero se nos presenta la oportunidad para entrar en Quitumbe, ¿no? Y hacer allí un nuevo proyecto cooperativo. Al respecto, nosotros nos pusimos a pensar algunas cosas. Primero, que la entrega de terrenos no era solución al problema de la vivienda, que había que pasar a construir vivienda. La segunda situación, ¿no? Allí que junto con la casa no solucionaba tampoco el problema de una vivienda digna, entonces, sino que tenía que ver con la relación con el entorno, con el hábitat, tenía que ver con la cuestión del espacio público, tenía que ver con la cuestión de la construcción comunitaria, que no era poner en orden a la gente para su funcionamiento al interior de la comunidad, sino que era desarrollar, producir, generar emprendimientos comunitarios. Los emprendimientos comunitarios no son de propiedad de toda la comunidad,
los proyectos comunitarios a los que nos referimos representan a la comunidad en sí, pero representan fundamentalmente a quienes lo hacen y los desarrollan, ¿no? Siempre de manera colectiva, siempre de manera cooperativa, ¿no? Entonces... Una pregunta, ¿estos terrenos de Solidaridad Quitumbe fueron donados, fueron adquiridos? No, fueron comprados al municipio de Quito. Fueron comprados por la cooperativa. Por la cooperativa. Y en estos terrenos se desarrolla ya toda una propuesta más acabada, que no va en primer lugar al retaseo de la tierra, que no va tampoco solo a la construcción de la casa, sino va a la construcción de una comunidad. Esta situación realmente es demasiado audaz, ambiciosa, ¿no? Desde el lado de la gente, de la sociedad, porque pone en prueba toda la capacidad que tiene la gente cuando se une. Y eso pone en riesgo las formas políticas. El político existe en la medida en que existe necesidad de la gente. Cuando la gente no tiene necesidad de que otro le solucione y puede solucionar por sí mismo, no necesita a los políticos. Sí. Pero la otra situación también que pone en riesgo ese modelo mercantil, empresarial, privado y fundamentalmente consumista de la empresa privada. Entonces, tanto políticos cuanto empresarios privados se lanzan rabiosamente contra este nuevo modelo, al que le tachan de antitécnico, que le tachan de informal, que le tachan de irregular, que le tachan, bueno, de lo peor, de lo peor. Porque está poniendo a prueba incluso la capacidad que tiene la gente para solucionar sus problemas. Entonces, frente a esto, hemos encontrado de que con el avance, acá en el sur hasta el año 1900, incluso hasta el 2000, había muy poca presencia de la empresa privada en el sur, especialmente en materia de producción de hábitat y vivienda. No había. Inclusive en otros aspectos como los mercantiles o los financieros. Había hasta esa fecha 1 o 2 agencias bancarias. 15 años después estamos inundados, no hay banco que no esté presente en el sur. No hay grandes empresas que no estén presentes en el sur. O sea, ha abundado, pero anteriormente solamente había, no es que no había comercio, pero era un comercio basado en la economía popular, de la tienda, del bazar, de la peluquería, de la modista, del sastre, de eso. Eso es lo que había. Eso es lo que satisfacía la necesidad de la gente. Es una economía popular. Y había formas de economía solidaria, en la cual la gente se unía y hoy es un lenguaje extraño, ¿no? Nosotros teníamos una tienda comunitaria. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Nosotros teníamos una unidad educativa cooperativa. ¿Qué es eso? O sea, es imposible de imaginar. Porque, o sea, ya en estos tiempos actuales, 10 años de un modelo que le dice, o sea, nosotros vamos a luchar por el buen vivir, por el summum causae, ¿no? Que le entusiasma a la gente. Tengo derecho a buen vivir, claro, claro. Entonces, nosotros le vamos a dar. Pero nosotros necesitamos tener un Estado bien planificado, organizador, autoritario, vertical, ¿no? Que dice
¿Qué es lo que tienes que hacer? Que tienes que, por ejemplo, esperar. No empezar a buscar tú, hacerte de el buen vivir, sino que yo como Estado te doy. ¿Sí? Entonces se establece un modelo centralista, estatista, que nadie puede salirse de ese esquema, porque eso es lo que se necesita tanta gente para que esté controlando qué es lo que hace, tantos funcionarios me refiero, ¿no? En el Estado, tantos empleados del Estado, para seguir chequeando qué es lo que haces, cómo debes de hacer. Antes nosotros teníamos la posibilidad en el barrio, cuando se nos ocurra, hacer una fiesta. Hoy tenemos que pedir autorización para hacer la fiesta. Tenemos que llenar una serie de formularios, tenemos que, establecer, ¿no? Y declarar qué vamos a hacer, con quién vamos a hacer, cuánta gente va a estar y todo lo demás. Es tenaz. Incluso cuestiones tan elementales, las fiestas de Quito. Estas fiestas, no mueven más que, la atracción, ¿no? De un artista. Antes, las fiestas de Quito se expresaban en los barrios. A lo mejor en cada esquina había sus candelazos, que hoy están prohibidos, ¿no? Había la situación de una orquesta, una banda, ¿no? Y eso no necesitábamos permiso para hacer eso. ¿Y cómo disfrutábamos? Y el hecho es de que, más allá de algunos puñetazos que se daban a lo mejor entre borrachitos, no pasábamos yo, ¿no? Entonces, pero hoy, eso ya no existe. Y alguien que quiera plantearse todavía eso, tiene que atravesar por toda un infierno de tramitología para que le autorice hacer una fiesta. Entonces, eso es un modelo, pero que es un modelo que demostró ser extremadamente corrupto, porque, los dirigentes de esa que tomaron el poder del Estado, eran los que se acomodaron bien. Y aquellos beneficiarios, ¿no? De la corrupción, de los grandes negocios. ¿Pero para qué? No es para conflictuar con la empresa privada, sino para ponerse de acuerdo. La empresa privada estuvo en su papayal estos 10 años. Son los mejores años de productividad o de beneficio de las grandes empresas comerciales y bancarias. Porque, estaban de acuerdo, ¿no? Pero mientras tanto, el pueblo estaba, ¿no? Oprimido, estaba sin capacidad productiva, ¿no? ¿Y qué pasó con el campo? Hubo salida de mucha gente del campo, ¿no? Las grandes obras lo que hicieron es atraer gente del campo para concentrarlo en la ciudad. Yo recuerdo, por ejemplo, para construir la vía esta, la nueva vía esta, ¿cómo se llama? Que se va al aeropuerto, la Ruta Viva. La Ruta Viva, ¿no? Traían carreadas de gente del campo en buses y le dejaban ahí a los buses todo el día, terminaban la jornada, se embarcaban y regresaban. A ese extremo llegaban, ¿no? Entonces, pero mucha gente que vino a trabajar del campo a la ciudad, más bien se quedó aquí. Y es por eso la explosión de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde más que a intereses de la gente, a intereses privados? Bueno, entonces esto como un marco, como un antecedente, nosotros vamos, ¿no?, hacia la cuestión de por qué. Entonces, trabajamos bastante en la situación de cómo formar una comunidad, ¿no? Entonces, no se puede formar a la gente a través de discursos, ¿no? La gente se forma
y cuando digo se forma, se transforma a sí mismo como un ente productivo, como un ente crítico, como un ente, no a través de clases, de sentarle y explicarle las cosas. Esa es una parte, ¿no?, que también se debe hacer, pero no es todo. O sea, es la práctica social, ¿no?, la que determina. Es más o menos, ¿no?, cómo se le enseña a un estudiante a construir una vivienda. Si se le da unas cuantas clases y se le explica en el pizarrón, ya puede salir a construir. Definitivamente no, o sea, iba a ser un fracaso. Igual con toda la gente. No es a través del discurso, es a través de la práctica. ¿Y cuál fue nuestra práctica? Fue el trabajo comunitario, fue las mingas, pero también son mingas, no solamente materiales, no es solamente coger pico y pala, sino también desarrollar mingas intelectuales, soñar, aspirar y construir de manera colectiva una visión, un sueño, los objetivos, ¿no? Entonces, eso se fue perfilando en el sentido y orientando hacia la relación con la naturaleza. Cómo hacer notar que habiendo un desprecio a toda la cantidad de plantas que hay en una quebrada, ¿no?, que son maleza para la mayor parte de la gente, ¿no? O sea, entender de que hay una belleza, de que hay un potencial y de que hay un servicio que esas plantas nos dan, ¿no? Un árbol en buena hora que hoy hay ya una mayor consideración de la función del árbol, pero el árbol anteriormente era una situación de desprecio, ¿no? Se podía tranquilamente botar árboles y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Hoy se piensa al revés, ¿no? Antes los niños teníamos como diversión ir a matar pájaros. O sea, y a lo mejor yo también lo hacía cuando muy niño, ¿no? Teníamos como costumbre las catas, ¿no? Y con eso matar pájaros, ¿no? Hoy, o sea, no puedo nada más que espeluznarme, ¿no?, cuando veo, ¿no?, niños matando pájaros, ¿no?, cuando más bien nosotros tratamos de que los pájaros retornen a las quebradas, por ejemplo, y a los espacios verdes, que nuestro entorno, nuestro hábitat, ¿no?, sea la otra, este modelo de producción de vivienda era para dar un sitio donde se recluya la gente. O sea, y siempre en los años anteriores fue la discusión de la vivienda social en torno a cuántos metros tenía que ser la vivienda de interés social, ¿no? Entonces se hablaba de 35 metros, 40 metros, ¿no? Y eso iba en función muchas veces del capital que se claro, tenía que tenía la gente y todo eso, ¿no? Entonces ese es un modelo muy perverso, ¿no?, porque así remitía a la gente a unas 4 paredes. Muchas gracias. Entonces, ante esta situación, se tuvo que, en algunos países, como en el caso de Chile, estos modelos de vivienda se tuvieron que, barriadas enteras, derrocar, debido a la presión de la gente, a la presión social, modelos hechos mediante fórmulas autoritarias, por ejemplo en Chile en la época de Pinochet, que, o sea, eran tan abarrotadas, tan brutales, que definitivamente incluso producían una segregación socioespacial para claro, las comunidades. Pero que incluso para el mismo capitalismo era contraproducente, porque se anulaba totalmente el mercado inmobiliario. O sea, ¿quién adquiría allí?
el mercado necesita que salga de allí y mejore su situación, porque eso le abona al mercado privado, ¿no? Entonces, pero el hecho es de que tenía mejores posibilidades, a lo mejor económicas, y nadie quería comprar una casa allí. Entonces se estanca el mercado inmobiliario. Y se tiene que incluso nuevamente venir la intervención del Estado y plantearle a toda la gente que vivía en esas condiciones, ¿no? Por Dios, les pagamos para que salgan. Y ahí más bien empezar a construir, por ejemplo, en altura, no para acopar el terreno, sino que darle mejores condiciones urbanísticas, arquitectónicas y de equipamientos y de espacio público, para abrir espacio para parques, para canchas, para jardines, para ese tipo de cosas que inclusive iban a mejorar las opciones empresariales privadas. Entonces, frente a esa situación, ¿no?, hoy ya no se concibe, o puede que todavía concibamos, ¿no?, la cuestión de la vivienda exclusivamente como vivienda. Hoy se incorpora el tema del espacio público. Hoy dicen, ¿no?, algunos empresarios, es chistosísimo, le vendemos la casa con ciclovías y comodidad incluida, ¿no? Hay algunos empresarios que venden eso, hay hecho alrededor, ¿no? O sea, una ciclovía alrededor del conjunto, pero al interior, ¿no? Y dicen, le damos con ciclovía. Entonces, es el espacio público. La otra es la posibilidad de la gente, ¿no? Y esto ya corresponde a nuevos modelos de concepción, de construcción urbana, en la cual hay algunas ciudades que son, pero extremadamente alternativas y novedosas, como el caso de Barcelona, en la cual se comienza a pensar, ya no, por ejemplo, ¿no?, en un centralismo urbano, sino descentralizar y crear varios centros. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se ha aceptado por parte de la normativa municipal, aquí en nuestro país, ¿no?, y más concretamente en Quito, la existencia de centralidades. Por ejemplo, Quitumbe ya es una centralidad. La centralidad hace relación con ya tener la posibilidad de que el centro no sea exclusivo, ¿no?, ni que todo el mundo tenga que ir al centro, sino que las centralidades definitivamente sean los ejes concentradores de los intercambios, ¿no?, a nivel más local, ¿no?, a nivel más mediano. Entonces, esto nos hace pensar en la cuestión de el papel, la incidencia también de la gente en la productividad. Entonces, cómo buscar nuevas vocaciones. Los emprendimientos serían. Claro, los emprendimientos, ¿no?, las vocaciones de los territorios y de la gente. Entonces, por ejemplo, para nosotros la vocación puede ser turística en la medida en que le convirtamos a la quebrada en un atractivo turístico, ¿no? Las intervenciones, tanto municipales cuanto estatales, como los ministerios allá en el sur, la plataforma gubernamental, o Fundeporte y todo eso, ¿no?, que son intervenciones estatales, o sea, comiencen a ser también atractivos, que aproveche el territorio. Y la gente que conforma el sur tiene sus propias creencias, sus propias prácticas, ¿no?, y en el sur es donde que más huecas existen. Pero esas huecas tienen que ser ya mucho más racionalizadas para que puedan entrar. Pero eso se da a través, indudablemente, de formas de organización, ¿no?, de la economía en la comunidad. Ya, perfecto. Entonces, y ahí desarrollamos también otros temas, por ejemplo, del arte, de la cultura, ¿no?, en los cuales estamos trabajando. Ya. Esta parte
la tomaría como una introducción, como un marco contextual donde me ha explicado más o menos cómo ha sido el proceso evolutivo y el proceso como que ha finalizado una parte y ha empezado otra donde ya encontramos en el año 2000 Solidaridad Quitumbe, ya con las cosas más claras. Ahora, la segunda parte va dirigida a lo que es ya implícitamente mi investigación. Yeah. Entonces yo me planteo la pregunta de conocer en qué medida las políticas públicas han involucrado a la sociedad en los mecanismos de participación ciudadana para que no sean excluidos de los procesos de toma de decisiones. Esta es mi pregunta con dos variables, la primera que es las políticas públicas y la segunda que es la participación ciudadana. ¿Sí? Entonces yo quisiera saber, mediante una serie de indicadores que yo estoy tratando de investigar y obtener estos datos, que me van a ir respondiendo a estas dos variables de una manera integral, ¿no es cierto? Entonces, para eso, lo que yo quisiera, esta segunda parte sería como preguntas cortas y sí o no, o en qué grado usted cree que ciertas cosas que le voy a preguntar sí. Yeah. Entonces sería datos informativos del barrio y la cooperativa, años de vida del barrio, Solidaridad Quitumbe. Claro, son unos 20 años, ¿no? 20 años. ¿Número de moradores o familias actualmente? Unas 800 familias. 8 por 5, unas 4.000 personas. Ya. ¿Tipo de organización es una cooperativa de ahorro y crédito? No, de vivienda. Cooperativa de vivienda, ¿no? Pero actualmente también ya que funciona como barrio, ¿no? Cooperativa de vivienda y barrio sería. Y barrio, sí. Y organización barrial. ¿Y como asamblea barrial? Claro, como organización barrial. Y organización barrial, ya. ¿En qué año fue creada la cooperativa? Fue creada en el año 1990, 95 especialmente, 95. Ya. ¿Y cuando ya cambia de nombre estos es en el año? Algo estaba leyendo en el letrero de afuera. Claro, ¿no? Anteriormente, o sea, se llamaba Reina del Cinto, pero, o sea, los 3 años, 4 años, no, cambió de nombre. Ya, perfecto. ¿No? Alianza Solidaria. Es una cooperativa que desde el inicio fue legalmente registrada legalmente constituida. Ya. ¿Número de dirigentes de la cooperativa? Ha sido variable, ¿no? O sea, ha habido, a lo largo de toda la cooperativa, siquiera unas 150 dirigentes, ¿no? Ya, y actualmente, actualmente esta cooperativa, ¿cuántas personas trabajan aquí? Trabajan únicamente unas 5 personas, pero dirigentes son alrededor de unas 15 personas. Ya, a ver, esto no tengo claro. El número de dirigentes de la cooperativa. Los dirigentes no son trabajadores, son únicamente los que dirigen, pero los trabajadores son aquellos que se les contrata para que trabajen. Perfecto. Que no son los dirigentes. De estas personas que trabajan, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? De estos 5. De estos 5 que me mencionan. 3 mujeres y 2 hombres. 2 hombres, ya. ¿Su nombre es? Fabián Melo Benítez. ¿Su edad es? 62 años. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Nivel de educación básico, secundario, tercer nivel? Superior, tercer nivel. Superior. ¿Su profesión es? Abogado, doctor en jurisprudencia. Sí, ya. ¿Su cargo aquí en la cooperativa es de presidente? No, actualmente no estoy en funciones de únicamente coordinador técnico, ¿no? Pero no soy dirigente. ¿Qué tiempo está en este cargo? 1 año. ¿Y antes? Anteriormente era dirigente de la cooperativa, presidente de la cooperativa. ¿Y por qué ya no es presidente de la cooperativa? Porque así lo establecen los estatutos, porque la alternancia, por la alternancia,
Pero sigue vinculado como Sí. coordinador técnico. Perfecto. ¿Cuántas horas dedica a la cooperativa a la semana? Considerando 8 por día en un trabajo X, serían 40 a la semana. ¿Cuántas horas por día, cuántas horas a la semana le dedica? Ya, siquiera unas... a ver, una cuestión es a la cooperativa, otra cuestión también es a la propuesta, ¿no? La propuesta, ¿sí? Siquiera unas 80 horas de la semana, ¿no? Unas 60 horas de la semana. De 60 a 80 horas a la semana. Sí, porque el hecho es de que escribo, reflexiono, propongo, elaboro documentos, Las reuniones. reuniones, ¿no? Y no tienen horario fijo, ¿no? Considero que cuestiones como las que estamos en este momento es parte de mi trabajo, porque es justamente cómo explicar, ¿no? Cómo desarrollar, cómo visibilizar, cómo generar, ¿no? nuevos, a lo mejor adherentes o personas con quienes se pueda establecer, ¿no? relaciones. Claro, todo eso no tiene horario, eso Gracias, es... claro. Ya. Ahora vamos, esta es la parte como de datos informativos de lo que es el barrio, la cooperativa, usted que me está concediendo la entrevista. Y ahora le voy a hacer unas preguntas acerca de mis dos variables, la una que son las políticas públicas y la otra que es la participación ciudadana. Entonces, ¿la relación de la cooperativa con las instituciones públicas es buena, mala o regular? Teniendo instituciones regular, públicas como ¿no? municipio, Es gobierno. regular, claro, sí, es regular, ¿no? ¿Por qué es regular? Porque no confiamos en la institucionalidad, pero también la institucionalidad no confía en nosotros, no está dispuesto a hacernos concesiones, ¿no? Fundamentalmente eso. Ya. ¿Usted cree que existen políticas públicas que motiven a involucrar a los vecinos en la toma de decisiones? Definitivamente no. O sea, no. el marco legal que está establecido, claro. Tenemos un reglamento, pero ¿esto motiva a involucrar a los vecinos? No, definitivamente no. Las políticas públicas deberían ser una construcción social, una construcción participativa, una construcción en la cual se refleje no solamente el criterio del Estado, sino que involucre también a los afectados, a los ciudadanos. Esa es la política, esa es la esencia de la política pública. Actualmente lo que tenemos es imposiciones que no son políticas públicas, que son políticas de Estado, que son políticas municipales, que son políticas no construidas con participación de la ciudadanía. Entonces, por decir algo, a ver, la economía solidaria, la economía cooperativa, ¿no? Debería ser más una preocupación del municipio, de cada uno de los municipios. Y para eso debería construirse política pública. O sea, una política pública que permita, por ejemplo, un buen manejo de los mercados populares, ¿no? Y eso significa sentarse con las vendedoras, con los compradores, con la autoridad, ¿no? Y construir políticas que involucren a estos tres sectores. Pero eso no existe. O sea, los políticos se han apoderado del aparato estatal y ellos desarrollan a su manera. O sea, ellos se asumen para sí, ¿no? Y ante sí, la condición de que ellos son los propietarios, los dueños, ¿no? del sentir de la gente. Y no hay cabida. Eso es terrible, ¿no? Ok, la siguiente. ¿Existen políticas públicas destinadas a incentivar y fortalecer la participación ciudadana? No, definitivamente no. ¿El municipio escucha y toma en cuenta sus opiniones y propuestas? Es muy poco. En una escala del 1 al 10, 1 como poquísimo y 10 como totalmente, ¿qué número? 4. 4, ok. ¿La confianza entre moradores e instituciones públicas del 1 al 10 calificaría como?
depende de los administradores, ¿no? Depende. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Porque muchas de las veces la actitud paternalista es un mecanismo, ¿no? de control social, en el cual la gente puede decir, ¿no? Puede transmitir, no es tan buen administrador el alcalde, pero es buena persona. O sea, es la actitud también de la sociedad, ¿no? De cómo ve. Frente a esta situación, en cuanto a la construcción de ciudadanía, que debería ser una construcción objetiva, no existe, no tenemos. Y no es culpa solamente de los gobernantes, sino también de los gobernados, ¿no? Entonces, en esta pregunta, la confianza entre moradores e instituciones públicas del 1 al 10, ¿usted te calificaría como? Como unos 5, ¿no? ¿Existe informalidad en las viviendas del barrio actualmente? O sea, ¿alguna casa no está regularmente formalizada? Sí existe cierta informalidad, ¿no? Existe cierta informalidad. En su mayor parte, o sea, está formalizado. Pero ¿Un porcentaje tal vez tiene? Sí, puede ser un 90%, ¿no? 90% formal. Formal. ¿Y este 10% tal vez está en proceso de formalización o regularización del barrio? No, en ese sentido no, sino, o sea, como los mismos dueños de las casas, o sea, no se vuelve un problema global, sino un problema individual. Por decir algo, no se puede construir más de 3 pisos. Y hay gente que construye 4, ¿no? Entonces, frente a esa situación, a eso es, porque de ahí del resto, ¿no? El 100% está 100%, ¿no? Formalizado. Entonces, con planos aprobados, con... Sí, pero ese otro dato que me da también es importante porque... Claro, que no se tome en cuenta. No se insertan en las normativas barriales también. Claro. Ciertos participantes o propietarios. Existe esto de la formalización, ya está hablado. ¿La dotación de servicios se realizó oportunamente a la entrega de las casas? ¿Ya existían los servicios básicos o cómo fue la dotación de servicios en este conjunto de Solidaridad Quitumbe? Los servicios no teníamos inicialmente y teníamos de manera parcial, ¿no? Y fueron paulatinamente incorporados. Hoy ya tenemos todo tipo de servicios, ¿no? Pero fue también una presión social, un trabajo de la comunidad, ¿no? Una gestión de la cooperativa. ¿Usted cree que si no existiera la cooperativa, existiera ese barrio ahora? Existiría el barrio, pero no en las condiciones como existe hasta la actualidad, ¿no? Indudablemente porque todo terreno urbano tiene que ser ocupado, no puede permanecer abandonado. De una u otra forma hubiera sido ocupado. Pero las características que tiene, ¿no? A lo mejor especiales y particulares, es lo que le ha dado la cooperativa. Dice, ¿qué solicitaría al municipio de parte del barrio? Lo que se le solicita al municipio especialmente, ¿no? Es coordinar los trabajos, coordinar las acciones, coordinar, ¿no? Una mayor apertura al diálogo. ¿Han tenido inconvenientes en los procesos con la primera parte que sería las instituciones públicas y también con los propietarios o ciudadanos? Sí, hemos tenido... Entre los principales inconvenientes podría mencionarme primero con la parte institucional, después con la parte ciudadana. Con la parte institucional es una incomprensión de la institucionalidad, ¿no? Hacia los procesos sociales, ¿no? Hay una excesiva rigurosidad en la aplicación de la norma. ¿Y de parte de los ciudadanos? Siempre existe por parte de alguna gente buscar el interés particular, el sacar provecho particular, ¿no?
de cómo beneficiarse sin contribuir, y que significa un oportunismo, un aprovechamiento indebido, ¿no? Correcto. Ya, ahora vamos a la parte que es la segunda variable, que es la participación ciudadana. Del 1 al 10, califique a esta cooperativa en los procesos de participación ciudadana del barrio. Un 7. 7. ¿Qué le faltaría para llegar al 10? Mayor aporte, colaboración de la institucionalidad, mayores niveles de formación. De parte de dirigentes y, Claro, y los ciudadanos. y ciudadanos y moradores. Todavía hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento, y también, o sea, la institucionalidad contribuye, ¿no? A no consolidar una construcción ciudadana, ¿no? Dice, ¿en qué grado los moradores se vinculan a los procesos de participación ciudadana? Del 1 al 10. Un 6. ¿Qué faltaría para que lleguen al 10? Este mismo desconocimiento. Claro, o claro. Una mayor compromiso de la institucionalidad para la formación participativa y ciudadana, ¿no? Ya. ¿Qué le motivó a ser parte de la dirigencia? Tal vez intereses personales, intereses comunitarios, otros intereses. Es una posición frente a la vida, es una filosofía, es un modo de vida, ¿no? Es una forma de construir ciudad, ¿no? ¿Se crean con facilidad grupos sociales que trabajen por el barrio? Ahí tenemos temas deportivos, culturales, temas de actividades turísticas, grupos de niños, de personas de la tercera edad. No con facilidad, ¿no? Del 1 No. al 10, Eh, uno como muy difícil y 10 como 4. perfecto. ¿Es una cooperativa de ahorro y crédito? ¿Tiene un número de casas ejecutadas exactamente en solidaridad que tuve ahora? Es de vivienda, no es de ahorro y crédito, ¿no? Ya. Es de vivienda y 100, 150, 200, 300, 400, ¿no? Está una ciudadela para 500 familias, ¿no? O sea, Ya. la primera etapa. Y las casas construidas van en el orden de unas 1000 casas, ¿no? 1000 casas, ya. Y esta nueva etapa que pudimos conocer cuando estudiamos el proyecto, más o menos, ¿para cuántas casas más está Para proyectada? unas 400 unidades de vivienda, ¿no? O sea que serían unas 1400 Sí. en todo el área. Sí. Ya, perfecto. ¿Existen facilidades de adquisición, planes de financiamiento para las personas o socios de la cooperativa que quieran adquirir su vivienda aquí? Sí. Que quieran adquirir, aparte de esta vivienda, yo también tenía, que quieran adquirir este modo de vida comunitario. ¿Cómo está? Porque Si se habla de existen líneas de crédito, facilidades ¿no? de adquisición o planes de financiamiento. Sí existe, ¿no? ¿Es con un tipo de entrada y años, No. plazos? Más encadenado, más relacionado con los créditos de entidades bancarias, ¿no? Públicas y privadas. Entonces el BIES, por ejemplo, ¿no? Es un mecanismo de financiamiento. Ya, ahora vamos con los efectos que se generan en los espacios públicos, entendidos como parques, calles, plazas, ciclovías, quebradas, al vincular a la sociedad en los procesos de ciudadano. O sea, ¿qué efectos se generan cuando uno vincula a la participación ciudadana, a la ciudadanía, a trabajar por los espacios públicos? ¿Qué efectos se generan en el espacio público? Es construcción de ciudadanía participativa. Creación de una conciencia de sostenibilidad ambiental y social.
Yo le voy a nombrar unas organizaciones y usted me dice si existen o no existen dentro de la comunidad. Grupos deportivos, Sí. comité de padres de familia, No. organizaciones religiosas, Sí. asambleas barriales, Sí. partidos políticos, No. grupos de voluntarios, voluntariados, No. grupos culturales o de ocio, Sí. asociación de productores o comerciantes, No. organizaciones del adulto mayor, No. una asociación juvenil o estudiantil. Juvenil, sí. Ya. ¿Cuántos espacios comunales tiene el barrio? Como casas somos, casas barriales. Esta que es en la quebrada, esta que pudimos conocer, esta Sí. sería una, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cuántos espacios donde la gente pueda reunirse a talleres de capacitación, a tal vez capacitaciones? ¿Tres lugares? 3 lugares. ¿Cuáles son estos? Una es un local de la cooperativa. El otro es el Centro de Interpretación Ambiental. ¿Ya? Y otro es una sala comunal de un conjunto, de uno de los conjuntos. ¿Son accesibles a toda la comunidad estas 3 salas? Las dos sí, pero la tercera exclusivamente para Al los conjunto. condóminos, ¿no? Ya. Para el conjunto. Vamos a hablar ahora de las mingas barriales. ¿Han sido parte esencial del desarrollo del barrio? Sí. Del 1 al 10. 10. ¿Cuáles son los premios que ha recibido el barrio que vi en el centro de Sí. interpretación? Uno es unos tres distinciones ambientales y un reconocimiento del municipio, del Consejo Metropolitano, Reconocimiento, ¿por qué? por la labor y la importancia de la organización. ¿Y las distinciones ambientales fueron por parte Ahí de...? está. El Consejo es para solidaridad para todo el proyecto, ¿no? Ajá. Mención de honor. Sí. ¿Cómo? Sí. Las 3 distinciones ambientales, ¿de qué organizaciones fueron? De la Secretaría de Ambiente, ¿Ya? Secretaría Metropolitana de Ambiente. ¿Alguna otra? Y del Consejo Metropolitano. Ya. ¿El barrio tiene absolutamente todo lo que son servicios básicos cubiertos? Sí. Del 1 al 10, 10, ¿no es cierto? Es- La cooperativa motiva a los vecinos a participar, ya que si Sí. la política pública no motiva, ¿la cooperativa sí, motiva a los claro. vecinos? Sí, sí. Del 1 al 10. Es un 8. ¿El barrio usa actualmente sus espacios públicos? Sí. Del 1 al 10. 8. ¿Qué valores morales maneja la cooperativa? La solidaridad, ¿Ya? la autogestión, la cooperación, ¿Ya? la participación y la democracia. ¿Se integra todos los grupos sociales a estas dinámicas barriales? Algunos, no todos. ¿Cuál sería el grupo que faltaría vincular? Los deportistas, ¿Cuán seguro cree que es su barrio del 1 al 10? un 6. Para llegar al 10, ¿qué es lo que faltaría o en qué se debería de trabajar? En algunos instrumentos de seguridad, ¿no? ¿Cómo? Como por ejemplo los una mayor articulación con la policía. ¿No tienen retén en ese No, sector? no hay. ¿Han pedido al municipio tal vez? Sí, claro, pero no se ha dado.
pero hay bastante movilización de los moradores en cuanto a la seguridad, ¿no? Sería una seguridad ciudadana. Sí, sí. Así como en la pregunta anterior, terminé con ¿qué le solicitaría al municipio de parte del barrio? Usted como parte de la dirigencia, ¿qué le solicitaría a la comunidad para que también participe en estos procesos de participación ciudadana? Mayor dedicación a la formación, a la capacitación, mayores niveles de unidad, de trabajo conjunto y planificación. ¿Usted el 100% de su trabajo lo realiza aquí o tiene otra actividad aparte de esto? No, no, exclusivamente esto. ¿Cuántos años va en esta labor? Ya unos 40 años. ¿Usted actualmente vive en el barrio Solidaridad Quitumbe? Sí. Y las últimas dos preguntas. Los niños y ancianos, dentro como los grupos más vulnerables, podríamos decir, ¿qué papel cumplen dentro del barrio? ¿Son tomados en cuenta en algún tipo de proyecto? Sí, los niños sí están integrados a procesos de formación artística y cultural. Indudablemente no participan todos, ¿no? Pero están abiertos a la totalidad. ¿Y las personas de la tercera edad? Ahí sí no hay. ¿No existe un programa? No existe Ya. para la tercera edad. ¿Cómo definiría usted a su barrio? Un proceso como un proceso, ¿no? De construcción comunitaria. Relativamente exitoso, ¿no? Relativamente, porque no es totalmente tampoco. ¿Usted cree que su modelo se pueda replicar en otros sectores de Quito y del país? Sí, sí es replicable, corrigiendo algunas falencias que podemos haber tenido, pero además de eso, adecuando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Estas falencias también serían parte del proceso igual. Claro. ¿Cuáles serían estas falencias que usted detecta? Falta de formación, falta de liderazgos, La última. falta de apoyo estatal. El porcentaje de... Pero lo que es más fundamental, falta de comunicación. No se conoce esta experiencia. Del 100% de los habitantes, ¿qué porcentaje está inmiscuido en estas dinámicas sociales a nivel de todos los grupos? O sea, niños, jóvenes, del 100%, ¿cuántas personas eran activamente 40%. participantes? 40%. ¿Y algo más que me falte?
¿Usted considera que la comunidad en calidad de vida del 1 al 10 tiene un 80% de calidad de vida. O sea, sería un 8 sobre 10, ¿no es cierto? Ajá. Sobre 10. Listo, doctor Fabián Melo, le agradezco mucho. Ya. Yo me comprometo igual con usted a cuando tenga esta investigación, que no es una tesis que yo voy a realizar en 2 años, sino es en los primeros 2 meses. Yo identifiqué un problema en la ciudad y como tenía conocimiento de este modelo de desarrollo comunitario, yo quería trabajar ahí. Entonces es una investigación de 2 meses de trabajo que yo tengo que arrojar unas conclusiones finales, que va a ser un documento muy estructurado, y yo me comprometo a traerle ese documento también para que vea cómo yo desarrollé el proceso y todos los actores que han ido formando parte de esta vinculación en aporte a los datos. Una de las características fundamentales de este proyecto va por el lado de cómo lograr una participación de la comunidad, ¿no? Una participación cada vez mayor de la comunidad. Esto le digo porque... No, sí. Disculpe que le corte, pero tiene que irse al banco a firmar unos documentos en el fomento. Ya. Para liberar su... Ya. Sí. Ya termino. Entonces, no puede ser este tipo de proyecto de carácter autoritario, de carácter vertical, de carácter unipersonal o personalista, ¿no? Indudablemente tiene que pensar también la experiencia. La experiencia es un elemento muy importante porque no surge de la noche a la mañana. O sea, cualquier proceso social siempre tiene que tener antecedentes, tiene que tener un enraizamiento, ¿no? Histórico. Entonces, frente a esto, muchas de las veces se ve con mucha soberbia, ¿no? La situación de a lo mejor la presencia de algunos pesos, ¿no? Dentro de la comunidad. Entonces, frente a esto, ¿no? O sea, cuando uno acude a cualquier proceso, especialmente el social, no tiene que acudir cargado, no tiene que acudir con prejuicios o con criterios preestablecidos, no, sino más bien con una mayor modestia para entender cuáles son las problemáticas. Tal vez usted se ha asesorado con equipos técnicos del mismo barrio, con arquitectos de otras instituciones, de las universidades. A ver, el hecho es de que sí, y más que nada, he estudiado bastante y mucho, ¿no? Esto ha hecho que esta experiencia más sea conocida en el exterior. O sea, ahorita los mismos maestros suyos hacen un documento indexado para una revista de arquitectura de Inglaterra sobre la experiencia de la cooperativa, está eso. Y hecho por la Universidad de Sao Paulo con la Universidad Central, la Facultad de Arquitectura. Entonces, esto nos da la medida de que definitivamente es uno de los procesos más avanzados, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. O sea, nos invitan continuamente a que expongamos, ¿no? En muchos países, más desconocida la experiencia fuera antes que aquí adentro. Uno de los tipos que más ha investigado y también ha enseñado acerca de la cuestión urbana, como es el mismo Augusto Barrera como académico. O sea, él ha reconocido que esta es una experiencia paradigmática a nivel de América Latina, ¿no? Eso es lo que dice él. Entonces, pero sin embargo, cuando ya se trata de enseñar, prefieren obviar, prefieren saltarse. Y peor aún, cuando son ya dignatarios o mandatarios
¿no? Él cuando fue alcalde hizo todo lo posible por eliminarnos. Las contradicciones, ¿no? Sí, o sea, frente a eso, ¿no? ¿A qué responde esto? Entonces, mal puede convertirse una universidad que ha estado al margen de lo que necesita la sociedad, de lo que aspira la sociedad. Mal puede ser un parámetro que nos permita a nosotros avanzar. ¿Cuál sería? Porque tiene una concepción muy estanca de qué es la organización social y no le da mérito. O sea, le da mérito en tanto y en cuanto, o sea, se ponen en la cabeza. Le dicen a la gente, ¿no?, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Cuando definitivamente tendrían que más bien ponerse a estudiar. A ver, por decirle algo, el Quito, y especialmente el sur de Quito, ha estado más hecho por toda la organización cooperativa de vivienda. Y en el Ecuador hay ciudades casi hechas por modelo cooperativo, como es Santo Domingo Los Colorados. Entonces, ¿pero qué estudio ha hecho la universidad al respecto? Entonces, ¿cómo va a ponerse a hablar acerca de algo que no conoce? Que más conoce de lo que se ha hecho fuera y de los modelos urbanizadores, ¿no? Capitalistas, empresariales. O sea, ¿qué es lo que está formándose como profesionales? Dos cosas. O que sean, ¿no?, los futuros empresarios, o que sean los futuros, ¿no?, los futuros funcionarios de un sistema. No se plantea la formación, ¿no?, de innovadores, de creadores, de cuestionadores, de buscadores, ¿no? Entonces va por ese lado, ¿no? Ahora, el hecho es de que definitivamente sí estamos abiertos. Esto ha sido como la casa del jabonero. El que no cae resbala por aquí. O sea, todas las facultades de arquitectura, ¿no?, sí han estado, o sea, viendo este proceso, analizándolo, ¿no? Pero definitivamente desde lejos, no se han insertado, ¿no? Entonces, por eso mismo del proceso que yo participé, sí estuvimos a profundidad con el barrio en esto, pero yo me quedé todavía como con cosas pendientes, que es de lo que me estoy refiriendo a mi investigación. Entonces, quisiera preguntarle a usted como mensaje final, dentro de este mismo contexto, ¿cuál sería su mensaje a la academia? Eso le digo, ¿no? Y ese es el mensaje. O sea, que la academia tiene que ver, estudiar estos procesos, pero no desde un sitial de sábelo todo o de predominio intelectual o técnico, sino con una mayor modestia, ¿no?, en el sentido de valorar también los aportes sociales, ¿no?,